Hoy vamos a descubrir cómo fue cambiando la ciudad de Buenos Aires desde sus orígenes, qué sucedía en la campaña, qué era el espacio rural cercano y también en lo que se conocía como la frontera. Bienvenidos a los tiempos de la colonia. Profe, lo desafío a empezar esta historia con una fecha y una imagen. Vamos a trazar un poco el calendario hasta 1580 y esta es la imagen. Ah, claro, la fecha y la imagen de la segunda fundación de Buenos Aires por Juan de Garay, con el nombre de Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de Buenos Aires. ¿Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de Buenos Aires? ¡Qué nombre! No debía caber en los mapas. Recordemos que la ciudad tuvo su primera fundación en 1536, cuando Pedro de Mendoza la llamó Santa María de los Buenos Aires. Sí, mucho nombre, pero a pesar de tanto nombre, los orígenes de Buenos Aires fueron muy modestos y muy humildes, ¿no, profe? Sí, Buenos Aires, desde su segunda fundación, fue un poblado pequeño y muy tranquilo, habitado fundamentalmente por comerciantes, militares y funcionarios reales. Recién unos 200 años más tarde, en el siglo XVIII, el panorama sería distinto. El cambio más importante de la ciudad fue a partir de una decisión que se tomó en España, en 1776, que cambió la jerarquía, la condición de Buenos Aires. ¿Recordás qué sucedió en esa fecha, Ernestina? A ver, una decisión que se tomó en España sobre Buenos Aires en 1776. Espere, déjeme pensar. El virrey, es decir, el virreinato, que Buenos Aires se convirtió en capital del virreinato del Río de la Plata en 1776. Muy bien, y a partir de entonces la ciudad empezó a cambiar, a crecer y a modernizarse. Pero hubo otros motivos que produjeron cambios en Buenos Aires. En ese siglo, el XVIII, habían llegado al trono español los Borbones, una dinastía europea. Y por entonces se extendía por Europa lo que conocemos como la Ilustración. La Ilustración era una corriente de pensamiento, una serie de nuevas ideas y formas de ver el mundo. Los representantes de estas ideas afirmaban que después de varios siglos de ignorancia, la humanidad entraba en una etapa iluminada por la razón, los conocimientos, la ciencia, la búsqueda de la verdad y la fe en la razón humana. Perdón, profe, ¿y estas nuevas ideas de la Ilustración, qué tienen que ver con Buenos Aires? Que con Buenos Aires ya convertida en capital del virreinato del Río de la Plata, estas nuevas ideas se extendieron por la ciudad que comenzó a cambiar. Empezaron a convivir las costumbres de la Buenos Aires tradicional, la de los conquistadores y colonizadores, con el pensamiento de la generación de criollos que iba a promover la Revolución de Mayo. Todos estos cambios hicieron que hacia el año 1800 se desarrollaran dos ámbitos, dos espacios, de forma muy diferenciada. Dos ámbitos que se desarrollaron de forma muy diferenciada, claro. Por un lado la ciudad y por el otro el campo, la campaña. Hace mucho que no viajo al campo. Me gustaría ir uno de estos días. Profe, ¿dónde anda? En el campo, pero solo por un momento, para describir lo que llamamos la campaña. La campaña era el ambiente rural contiguo a la ciudad. Su función era abastecer y dar servicios a la ciudad, y se organizaba en dos espacios. Uno eran las grandes zonas dedicadas a la agricultura y la ganadería, y el otro el límite habitable, formando la frontera, que estaba en constante movimiento. En la ciudad de Buenos Aires, sede de las autoridades españolas y ciudad-puerto, se desarrollaban actividades políticas y sociales dirigidas a fortalecer el comercio con España por el Océano Atlántico. Entonces, tanto la ciudad por un lado como la campaña y su frontera por otro tenían distintas actividades, funciones, lugares de reunión, costumbres, fiestas, vestimentas y comidas. Buenos Aires no tenía riquezas como otros puntos de Latinoamérica, pero tenía el río que desembocaba en el Atlántico, como una gran y enorme vía de comunicación. Y ese río y su puerto serían claves para la ciudad, ¿no, profe? Sí, a pesar de que en sus orígenes era modesto como la ciudad, el puerto de Buenos Aires comenzó a tener una actividad muy importante y esto generó conflictos de intereses. Uno de estos conflictos fue con Lima, la capital del Virreinato del Perú, el más rico de los creados por los españoles.
Lima, por ejemplo, controlaba el mercado de los esclavos y le causaba muchas pérdidas que comenzaran a entrar esclavos por Buenos Aires, que luego eran introducidos en su territorio. Lima también denunció que Buenos Aires era el lugar de entrada de todo tipo de contrabando de mercaderías y además el puerto por donde salía, también de forma ilegal, plata que se producía en la ciudad de Potosí. ¿Y qué pasó con el puerto porteño? Buenos Aires se consolidaba como un centro importante de intercambio comercial y de contrabando, y así, de ser una pequeña aldea, se fue transformando en una ciudad. ¿Sabías que en 1580 Juan de Garay fundó la actual Buenos Aires con solo 60 personas? ¿Sabías que en 1600 tenía unos 510 habitantes y que en 80 años sus pobladores se habían multiplicado por 10? ¿Y sabías que a principios del siglo XIX, ya convertida en capital del virreinato del Río de la Plata, la ciudad alcanzaba los 40.000 habitantes? Bueno, Buenos Aires recién existe como ciudad concretamente a partir de 1580, se funda concretamente y se puebla por Juan de Garay, pero con la condición de que el puerto permanezca cerrado. O sea que lo que pasa entre 1580 y 1602, que se abre en forma precaria de todas maneras el puerto, es el auge del contrabando. En este caso nosotros dependíamos de Lima, todavía éramos el virreinato del Perú, y a los comerciantes limeños no querían saber nada con que se abra un puerto sobre el Atlántico. Y por eso la gran cantidad de dificultades que le van poniendo a Buenos Aires para que surja como zona comercial legal, digamos, ¿no? Virrey Ceballos, Virrey Bertis, Virrey Arredondo, Virrey Olaguer Feliú, Virrey del Pino. ¿Es una lista de los virreyes del Río de la Plata? Con la creación del Virreinato del Río de la Plata y la designación de Buenos Aires como su capital, en la ciudad se instaló el virrey, su corte, una audiencia que era un tribunal de justicia, un consulado de comercio y un cuerpo de funcionarios llegados desde España. El estilo sencillo y pobre de la ciudad fue reemplazándose por costumbres más refinadas y suntuosas. Un grupo de comerciantes se enriqueció notablemente, y el crecimiento económico de Buenos Aires y el desarrollo ganadero hicieron que se diera una importante concentración de personas en la ciudad de muy distintos sectores. Las corridas de toros eran parte de las celebraciones en Buenos Aires y asistía todo tipo de público: las autoridades, las familias ricas y también la gente humilde. Después se construyó una plaza más grande, en el barrio de Retiro. Los cafés eran nuevos espacios de encuentro que se difundieron muy rápido por la ciudad, pero no eran para todo el mundo. Solo los frecuentaba la clase alta, la élite porteña. En los cafés se leía y se discutían libros o las noticias de los periódicos, se jugaba las cartas, se comía y se bebía, claro. Es que en esa época en Buenos Aires había un grupo de intelectuales jóvenes con ideologías enfrentadas y cada grupo se reunía en un café. Al de los catalanes iban los partidarios de Mariano Moreno y al Pedro de Marco los fieles a la corona de España, los que apoyaban a Fernando VII. Estos cafés eran importantes por las ideas políticas que se discutían. Y los diarios, bueno, en realidad eran periódicos o semanarios. El Telégrafo Mercantil fue el primer periódico de Buenos Aires y el otro semanario lo publicó Vieites, Hipólito Vieites. Las noticias de la agricultura y el comercio eran muy importantes ya en aquella época. Y un poco después, Manuel Belgrano publicó el Correo de Comercio. Todos esos periódicos y los libros de la época se leían mucho en los cafés. Otro de los entretenimientos públicos era el teatro, al que podía ir toda clase de público. Se mezclaban todos los sectores sociales. Al teatro de la ranchería o de la comedia iban criollos, negros, españoles. Separaban a los hombres de las mujeres en el interior. Las mujeres no podían ubicarse en la platea y tenían que ocupar los palcos. La Alameda era un paseo público frente al río con mucha actividad social. Durante el día iban las familias y a la tarde era un lugar de cortejos. Sí, y en una noche se podía participar de varias tertulias, yendo de casa en casa. Estas reuniones eran una costumbre francesa y tenían un estilo bastante informal. Se hacían por la noche, las familias recibían a sus invitados y se daban largas conversaciones, baile, se interpretaba música y se cantaba. Estos encuentros eran importantes porque allí se difundía información política y novedades, y entablaban relaciones sociales. La única ceremonia consistía en saludar a la dueña de casa, pero no estaba mal visto irse ante la colonia, acá en la plaza y en la catedral.
Se celebraba la jura de un rey o la llegada de un gobernador, y después de 1776, todo lo relacionado con el virreinato. También se hacían ceremonias por la creación de alguna institución educativa, religiosa o del protomedicato. Sí, debía ser algo así. Estos actos y fiestas incluían celebraciones religiosas, procesiones, salvas de cañones y, según el caso, fuegos artificiales, corridas de toros, danzas y representaciones en los teatros. Lógicamente, después de la Revolución de Mayo, estas celebraciones cambiaron en muchos aspectos. Campo. Sí, la ciudad no era grande, pero para muchos porteños la campaña era un territorio vacío, desierto. Claro, era una visión muy distinta a la que tenían los que habitaban este espacio. Para la siembra era necesario contratar jornaleros, y cuando no alcanzaban los peones, el labrador invitaba a los vecinos con sus aperos para que lo ayuden. Y así podían juntarse unos 40 paisanos que comenzaban su tarea con la salida del sol. El día de la siembra se celebraba una gran fiesta con guitarreros y baile, en la que participaban las familias de todos los trabajadores. Uno de los ámbitos para el desarrollo de la vida social en la campaña era la capilla o la iglesia parroquial, que era un lugar privilegiado para las relaciones entre los vecinos. Algunos pueblos de los alrededores de Buenos Aires, como Luján, Arrecifes, Magdalena o San Nicolás de los Arroyos, se organizaron y desarrollaron directamente alrededor de la capilla. El Fortín era un lugar de condena, digamos, ahí iban los pobres. Aquella gente que no pudiera demostrar que tenían contrato fijo de trabajo, lo cual no era fácil, iba preso o iba a la milicia. Y la milicia era la frontera con el indio, donde se la pasaba muy mal porque, bueno, había miseria realmente, llegaba poca plata porque se la robaban en el camino los propios militares jefes. O sea que en realidad esta pobre gente, que muy bien describe Martín Fierro, que es uno de ellos, es uno que por no tener su papeleta y por no tener propiedad va a parar a la frontera, a la guerra con el Malón. Eran los que ponían el pellejo en la guerra con el indio y no recibían absolutamente nada a cambio porque ni siquiera les llegaba la paga. Las viviendas de la frontera eran el fuerte y el rancho. El rancho era un cuadrado con techo a dos aguas, hecho con paredes de palo a pique, y tenía dos ambientes, la cocina y el dormitorio. Y los fortines eran como pequeños corrales, cercados por una tapia o empalizadas de estacas torcidas, muy separadas entre sí, un foso y un rancho como cuartel. Simplemente que Buenos Aires surgió con la función del intercambio comercial a través del Atlántico, pero su puerto se fue inclinando hacia el negocio marginal, el contrabando, y creció con él. Y esto hizo que el proyecto español de utilizar a Buenos Aires como parte de un espacio económico organizado en torno a la minería del Alto Perú y España comenzara a derrumbarse. Con la Revolución de Mayo, ese proyecto terminó por deshacerse. Y con respecto a la ciudad y la campaña, la primera organización del espacio colonial, las relaciones sociales y las actividades económicas en cada uno marcaron el desarrollo posterior de cada uno de estos ámbitos.